Hola, el día de hoy continuando con los juegos, trucos, secretos matemáticos, te traigo cómo multiplicar 5, la tabla del 5 por una cifra o por dos cifras de una forma rápida, amena e interesante. También al final, posteriormente, te muestro un juego matemático de rellenar un cuadrado del 1 al 9 sin repetir números. Quizás ya los has visto alguna vez. Es interesante y no te lo pierdas, así que sígueme hasta el final. Entonces, como siempre, adelante, irashai. Aquí tenemos la multiplicación por 5, lo más fácil: 5 por 2, 5 por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. El truco, el jueguito es el siguiente. Aquí el número que se multiplica por 5, la mitad de 2 es 1. En el caso de los números pares, primero lo vamos a hacer. En el caso de el 4 es 2, 6 es 3, 8 es 4. En el caso de los impares es 1.5, o sea que es 1.5. Aquí es 2.5. Acá es 3.5. En el caso de los pares solamente aumentamos un 0. Y en caso de los impares borramos el punto. Para tener una multiplicación de dos cifras por 5 se hace lo mismo. La mitad de 12, 6, de 26, exacto, 13, de 48, 24, de 64, que es 32, de 82, 41, y solamente le aumentamos el 0. Y ya tenemos el resultado. En el caso de los números impares es la mitad de 15, 7.5, de 27, 13.5, 39, 19.5, 43, 21.5, de 57, 28.5. Y hacemos lo mismo que hicimos acá. Borramos el punto. Como se darán cuenta, multiplicar por 5 es muy fácil, con una cifra, dos cifras, ya sean números pares o números impares. El siguiente juego, quizás ya lo hayas visto alguna vez, es, en este caso, colocar los números del 1 al 9 sin repetir y que sumen, ya sea horizontalmente, verticalmente y diagonalmente, la misma cantidad. Quizás ya lo has visto y se te hace familiar, pero lo interesante de que esto tiene una forma de rellenar para que sea exacto. Por eso, cuando es del 1 al 9 es un cuadrado de 3 por 3, del 1 al 25 es un cuadrado de
5 por 5 y podemos seguir con los números impares. Tienen que ser 5 por 5, 7 por 7, 9 por 9 y se puede hacer siguiendo una regla. La regla es, o la forma de rellenar es la siguiente. Comienzas en el medio, bajas al lado derecho inferior y ya tenemos el resultado. Si lo sumas te darás cuenta que para cualquier lado, horizontal, vertical o diagonal, suma 15. Como te darás cuenta, aquí para todo lado suma 15. En diagonal, en vertical. Para todo lado suma 15. Lo mismo se hace y se puede hacer con el cuadrado de 5 por 5 rellenando los números del 1 al 25. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aquí donde tú sumes para cualquier lado te va a dar 65. Y para tener la convicción de que está correcto, siempre el primer número con el último número va a estar abajo del primero. El 9 abajo del 1. Es decir, aquí sería, para que esté correcto, tendríamos que tener de esta forma. A ver, te lo dejo para ver que intentes y puedas rellenar del 1 al 49 el cuadrado de 7 por 7. Bueno, espero que te haya gustado estos jueguitos. Déjame un like, un comentario. Hazme saber en tus comentarios si es que te gusta esta clase de juegos matemáticos. Suscríbete y hasta la próxima.